Buenos días muchachos, bienvenidos a su clase de botánica. Esta semana vamos a hablar sobre botánica sistemática y nomenclatura. Esta clase tiene tres objetivos, que es conocer el objetivo de la botánica sistemática, reconocer la clasificación de las plantas e investigar fuentes para nombrar plantas correctamente. ¿Qué es la botánica sistemática? La botánica sistemática es una rama de la botánica que estudia diversidad de organismos y las relaciones que existen entre ellos, pero la gente tiende a confundir el enfoque que tiene esta área. Mucha gente asocia o que los nombres son dados debido a que la gente que identifica las plantas las asocia por parecidos, es decir, por ejemplo, si estas plantas se parecen en sus flores, seguramente pertenezcan al mismo grupo y por eso vamos a darles respectivo nombre, ¿sí? Pero realmente lo que en la botánica pasa es que nosotros asociamos por un nivel de evolución, es decir, si esta parte aparece, estas plantas o estos organismos tienen este nivel de evolución. Normalmente se saben ver como unos árboles filogenéticos que lo que hacen es asociar estos organismos por la aparición de estas partes. Es decir, a medida ustedes ven que el organismo se hace más complejo, va escalando, ¿no? Entonces vamos a usar aquí el marcador, ¿sí? El alga verde es una planta, una alga muy sencilla, es un organismo muy sencillo, pero a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Hasta la actualidad, van apareciendo diferentes organelos que hemos visto durante todas estas clases anteriores, ¿no? Por ejemplo, si aparece un embrión, si aparece un estoma, si tiene un tejido vascular, si tiene semillas, hasta lo que es la aparición de flores. Entonces, los organismos a nivel de las plantas pues se van haciendo más complejos porque aparecen todas estas estructuras, ¿sí? El mismo argumento lo van a ver en microorganismos, sean como hongos, sean bacterias y otros organismos de interés que ustedes van a ver durante su carrera, ¿no? Entonces, lo importante acá es eso, que ustedes tengan en cuenta que los organismos no están agrupados porque tienen partes en común, sino porque estas partes que van apareciendo eh, significan que tienen cierto nivel evolutivo, ¿sí? Entonces, el padre de la botánica fue Carl Nielsen Linnaeus, ¿sí? O Carlos Linneo. Pues fue un botanista en esa época, en realidad fue un científico. Antes la gente estudiaba muchas cosas, no había tanta especialización. Entonces, él vivió de 1707 a 1778 y es considerado uno de los padres de la ecología porque clasificó muchos organismos y se sigue manteniendo su manera de nombrar organismos, que se llama el sistema binomial. ¿Y qué es el sistema binomial? Es un sistema estandarizado que funciona en todo el mundo, ¿sí? Con el fin de darle nombre a organismos que hayan estado vivos o que estén ya extintos. ¿Qué tiene en común este método de nombrar organismos? Es que usamos dos nombres, ¿sí? Al final, que se llama el género, que vendría a ser el nombre, y la especie, que vendría a ser el apellido. Por ejemplo, en el caso de maíz, el nombre científico o el nombre binomial se va a llamar sea maíz, ¿sí? Entonces, antes de llegar a ese nivel de nombre y apellido, hay un montón de pasos antes que se siguen para llegar a ese punto. Y eso es lo que voy a tratar en esta clase a más detalle. ¿Cuál, y para llegar a este punto existen dos métodos, ¿sí? Voy a hablar de los dos métodos, que es la taxonomía tradicional y los métodos más avanzados, que es la taxonomía molecular. Entonces, en la taxonomía tradicional, lo que hacemos es agruparlos, como les decía, por este nivel evolutivo que tienen los organismos, ¿sí? Entonces, se le da una jerarquía por grupos que comparten estas características en común a nivel evolutivo, ¿sí? Entonces, estos grupos se los llaman taxones o taxas, ¿sí? Y están a manera de rangos, ¿sí? Comienzan con un grupo que se llama dominio, reino, filo, clase, orden, familia, y al final llegamos a poner lo que es el nombre y el apellido, que vendría a ser el género y la especie, ¿sí? Entonces, en la parte de la derecha ustedes ven
la clasificación tradicional de lo que es el maíz. Entonces vemos que el reino es Plantae, el filum es Magniliofita, clase, etcétera, ¿sí? Hasta llegar a lo que es sea maíz. ¿Qué tiene esta clasificación? Es que, como les mencionaba, tienen ciertas características en común. Por ejemplo, cuando hablamos del reino Plantae, que es la parte más alta, son organismos que tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, son eucarióticos, o sea, tienen la célula, el núcleo celular definido y son sésiles, es decir, que no se pueden mover. Cuando bajamos un poquito, vemos que el filo se llama Magniliofita en el caso de maíz, ¿no? Entonces son organismos que pueden producir semillas y esta semilla está encerrada en un ovario. Entonces, a medida que ustedes van bajando en esto, se van a dar cuenta que cada uno tiene una característica única que lo separa de lo demás. Cuando llegamos a clase, pues vemos que pertenece a Angiospermae, que son el latín para angiospermas, es decir, que producen semilla y que van a producir flores. Esta es la característica específica de las angiospermas, ¿sí? Cuando llegamos a categoría, pues vemos que los comerínids, no pude encontrar una traducción al español, ¿no? Pero son monocotiledóneas, es decir, semillas tienen un solo cotiledón y tienen una pared celular en donde uno de los elementos de la pared celular es este elemento que se llama el ácido ferúlico, ¿sí? Cuando bajamos a orden, vemos que el maíz pertenece a los porales, es decir, que tienen hojas modificadas, que tienen brácteas. Además, tienen una inflorescencia y son semillas que tienen alto nivel de almidón en la semilla, ¿sí? Cuando bajamos a familia, pues llegamos a lo que es poáceas, que son pastos y hierbas, este grupo de plantas que son pastos y hierbas, y que forman panículas. Además de que tienen un crecimiento anual, es decir, cada año, o puede ser perenne también durante mucho tiempo. Cuando llegamos a la parte de su familia, vemos que pertenece al Panicoideae, perdón, y es un sistema de fotosíntesis tipo C4. Entonces, cuando vean la parte de fisiología, pues las plantas tienen diferentes maneras de producir su energía. No todas producen la energía de manera similar. Y las plantas que están en este grupo tienen un sistema que se llama el C4. Normalmente tienden a ser plantas que son más eficientes en producir energía, ¿sí? Tienen esa habilidad de transformar los azúcares y el sol y lo aprovechan mejor y producen una mayor cantidad de energía. Sí, no me voy a meter aquí mucho en eso porque es bastante complicado de explicar, ¿no? Llegamos a género, que desea, mayoría es diploide, es decir, cuando vamos a la célula dentro del núcleo, tiene dos copias del material genético masculino y femenino. Eso significa que es diploide. Y cuando vamos a maíz, pues es una planta que tiene un origen mexicano. Entonces, hasta ese punto, si se dan cuenta, la taxonomía tradicional ha ido usando estas características evolutivas para ir ubicando al maíz y poder darle ese nombre, ¿no? Entonces, como ustedes sabrán, hay otros términos que la gente usa para identificar diferentes tipos de maíz, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues en la foto ustedes van a ver que hay diferentes tipos de maíz que siguen teniendo todas las características anteriores, pero que van a romper el sistema de nomenclatura por algunas razones. Por ejemplo, el cultivar, ustedes van a ver que a veces ponen sea maíz, C y B, V, ¿no? C, V, punto. Y esto se refiere a que son plantas seleccionadas artificialmente por los humanos basados en características beneficiosas. Entonces, estas características puede ser que este maíz tenga cierta resistencia a enfermedad, sea un rendimiento superior a los demás o tenga una apariencia en especial. Y justamente aquí corta este término la nomenclatura tradicional, porque al rato que yo estoy seleccionando estas plantas, no son características de corte, o sea, de corte son fijas, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que estas características son bastante subjetivas. Lo que
una planta parezca muy resistente para mí, va a ser diferente para otra persona, ¿sí? Lo que para una persona sea mucho rendimiento, para otra persona no va a ser mucho rendimiento. Entonces, este criterio se usa cuando hablamos de cultivares. Y otra característica que tienen los cultivares es que son cultivadas en la misma zona, es decir, si este maíz, por ejemplo, es preferido en la zona de los ríos, pues no es que proviene de otra parte, sino que obviamente todas estas características de rendimiento, resistencia a enfermedades y apariencia se va a dar en esta zona, ¿sí? Otro término van a ver que dice variedad y normalmente se abrevia como var, punto, ¿sí? Y son plantas seleccionadas, pero por la naturaleza. O sea, el hombre no influyó de ningún aspecto, ¿sí? Entonces, a veces puede ser que haya algún evento catastrófico que se lleve toda la variedad, o son plantas que han aguantado mucho a medida de los tiempos y han podido sobrevivir. Hay otro término que se llama el híbrido, y el híbrido es un término que usamos los humanos con un criterio de mejoramiento genético. Esta vez ya no va a ser solo basado en características físicas, sino va a ser basado ya en características de genes en sí. ¿Cómo se mejora una planta? Pues también es un proceso complicado, pero lo que se hace de un híbrido es cruzar dos padres que son muy diferentes en cuanto a dos características. Por ejemplo, cuando queremos crear un híbrido usamos un padre que tiene una alta resistencia a una enfermedad y el otro padre va a ser un rendimiento. Y cuando estos se unen, pues se van a dar cuenta que la planta, el primer hijo, exhibe las mejores características de ambos padres. ¿Para qué nos sirve también esto de la nomenclatura? Es saber escribir correctamente los nombres de diferentes organismos. Por ejemplo, siempre se debe escribir el organismo ya sea en cursiva, si es que está en una computadora o un procesador de texto, y se usa un subrayado si es que ustedes están haciendo a mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos que sea maíz se escribe subrayado o en cursivas. La forma abreviada es cuando nosotros vamos a mencionar el nombre científico muchas veces. Entonces, después de haberlo escrito correctamente con el nombre completo, después vamos a poner sea punto mais, ya sea subrayado o sea en cursivas. Cosas que como son cultivar, variedad, híbrido, no van en cursivas ni en subrayado. Y también pueden, en vez de usar cultivar o variedad o híbrido, poner en comillas. Entonces, por ejemplo, vemos ahí sea.mais, cultivar, rendidor, o también pueden poner z.mais, entre comillas, rendidor. Eso indica que tiene un criterio adicional para este maíz. Ahora, ¿qué es la taxonomía moderna? Cuando se usa pues la taxonomía moderna es cuando intentamos resolver problemas de lo que es la nomenclatura tradicional. Y esto se refiere a organismos que tienen pocas características para diferenciarse. En el caso de las plantas no tenemos ese problema porque tenemos muchas estructuras. Normalmente suelen usarse en organismos inferiores, aunque ahora todo está migrando ya o existe ya hasta este método, ¿no? Y normalmente se usa en organismos que son demasiado variables. A esta característica se le llama plasticidad y que cambian por el tamaño o por el clima, o muchas veces que son organismos muy difíciles de observar y apreciar las diferentes estructuras. Por ejemplo, ustedes ven aquí, esto lo que están viendo es un hongo, y este hongo, pese a que es el mismo hongo en todos los casos, tiende a ser muy plástico porque diferente temperatura o diferente subregión, podría decirse así, tiende a cambiar la forma, ¿sí? Entonces, esto hace que a nivel de este hongo, por lo general, se comporte diferente cuando infecta la planta, entonces, o en el hábitat que está, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es muy difícil hacer un corte entre estos organismos, ¿no? Y otra, aparte de todo lo que les mencionaba, es difícil de observar, ver si todos los hongos de la misma zona son parecidos. Entonces, nosotros usamos técnicas de ADN o ARN para poder observar este organismo. O sea, vamos a extraer
el material genético que tiene este organismo para poder ser identificado. Y lo que hacemos es elaborar un árbol filogenético, luego de extraído el ADN y la información que tiene este organismo, ¿sí? Y los van a ver a manera de una gráfica, por lo general es como está así, aunque hay muchas representaciones de árboles, pero lo que tienen en común es estas estructuras. Primero, existe este puntito aquí que estoy encerrando en el círculo, que es el ancestro más antiguo, ¿sí? Y dentro de cada una de estas líneas se va a llamar las ramas, es la manera de un árbol, ¿sí? Y el punto de ramificación indica un ancestro en común, ¿sí? En la parte más izquierda va a estar los organismos más viejos y en la parte más derecha van a estar los organismos más nuevos, ¿sí? Y van a ver que en vez de letras, lo que va a haber ahí es un nombre, una planta, un hongo, una bacteria, etc. Obviamente tienen que ser organismos que sean relacionados, ¿no? Si son muy diferentes, pues este árbol va a presentar muchos problemas y muchas diferencias. Ahora, lo importante acá es que si se dan cuenta que A y B tienen un ancestro en común, entonces a esto se le llama que son organismos idénticos o hermanos, ¿sí? Pertenecen al mismo padre, podrían ser gemelos en el caso de una familia, o pueden ser hermanos. Si vemos C y D, están dentro de la misma rama, pero están aparte de lo que viene a ser A y B. Entonces vendría a ser un primo, ¿sí? En el caso de nuestra familia, y en el caso de E vendría a ser un pariente lejano. Entonces, este mismo árbol lo estoy presentando acá a manera de los Simpson, ¿no? Vemos que los ancestros están en la parte más arriba, o en el caso del árbol anterior sería en la parte más izquierda, y vemos la familia de Homero, vemos la familia de Marge, ¿sí? Vamos a ver los primeros hijos de cada uno, que vendrían a ser las hermanas de Marge, el hermano de Homero, y cuando se unen Marge y Homero, obviamente tienen 3 hijos que van a ser los organismos más nuevos. Entonces, los hijos vendrían a ser lo que ustedes están viendo en el árbol de arriba, donde vendría a ser A, B, C, D y E. Este método de MLA tiene un problema que no lo vamos a agarrar mucho acá, pero si se dan cuenta, muchas veces muchos organismos están alejados, pero no significa que realmente estén relacionados, ¿sí? ¿Cómo se calculan? Pues es un proceso bastante complicado que involucra una computadora un poquito potente y estadística un poquito avanzada, pero lo que me interesa de esta clase es que ustedes sepan entender este árbol. Ahora, para su tarea y obviamente para su carrera en general, les va a interesar buscar o consultar algunas de estas cosas, ¿sí? Y el grafiquito que ustedes vieron ahí lo saqué de una página que se llama el código EPO. Y el código EPO es un código europeo que lo que hace es asignar códigos a los organismos para evitar clasificaciones que son redundantes, innecesarias o poco informativas. Y básicamente el código EPO es este código que está entre paréntesis. Y todos los organismos que estén dentro de ese mismo taxón o grupo van a tener ese código específico. O sea, no hay otro organismo que tenga otro código. Y obviamente esto se hizo con el objetivo de evitar esta parte subjetiva que tiene tanto la parte visual como un poquito la parte molecular, ¿sí? ¿Cómo lo busco? Pues entro a Google y voy a poner EPOCode o código EPO y voy a entrar a este enlace que está acá. Y voy a poner el organismo que me interesa buscar, en mi caso sea maíz, y voy a poner Go, ¿sí? Después me van a aparecer algunos organismos que tienen ese mismo nombre, y si se dan cuenta aquí dice subespecie, es otra es otra clasificación igual genérica que se ha venido dando durante el tiempo. Van a ver aquí que dice variedad también, indicando cierto lugar, ¿sí? Pero entonces van a darse cuenta que hay muchos. Si en su caso de su tarea, pues normalmente
A menos de que estén usando uno de estos, pues van a usar este de acá. Si se dan cuenta, el código va cambiando para cada uno de los organismos. Si pese a que tienen estas clasificaciones más genéricas o más ambiguas, también siguen teniendo un código único. Y lo que les va a aparecer es esta paginita de aquí. Aquí les va a aparecer el código, el nombre preferido, es decir, el nombre más común. ¿Quién es el autor? Pues Linneo. Van a ver que la mayoría de plantas, el 90% de plantas, les va a aparecer Linneo. Aquí dice algunas notas, normalmente hablando del organismo, donde es cultivado. Obviamente cada organismo va a tener más información según la importancia y según qué tanto ha sido investigado. El maíz es demasiado investigado, entonces van a encontrar mucha información. Y obviamente pueden encontrar fotos, plagas, métodos bioquímicos que seguramente les sirven a alguna otra clase, etc. Muchas gracias por su atención hasta clase y muchos éxitos en su tarea. Saludos.